Tenemos que hablar del caso Manuel Monsalve. A ver, ¿qué podríamos decir de este caso? Muchas cosas. Sí, yo diría que lo primero es que este es una especie de rompecabezas en donde no están todas las piezas y por lo tanto es imposible reconstruir el asunto. Usted dirá el mono, el paisaje, la historia. Imposible con los elementos que hay. Eso es lo primero. Lo segundo es que está una denuncia que naturalmente tiene que ser investigada. Lo tercero es que ya aparecen asuntos raros, contradictorios por lo menos, y por lo tanto se ha tenido que dar una serie de explicaciones que muchas veces han agravado el asunto, porque son explicaciones poco convincentes. Lo cuarto es que evidentemente esto ha originado una crisis política porque Manuel Monsalve es un funcionario político, es un político. Monsalve fue diputado muchos años por la provincia de Arauco y después ingresó al gobierno y por lo tanto es un político y por lo tanto aquí hay que desempeñar además funciones políticas y por lo tanto la crisis es importante y es al interior del gobierno. Todo esto después del punto de prensa que dio el presidente de la República el día viernes, 53 minutos cronometrados. 31 preguntas respondió. 31 preguntas, muy confusa la conferencia de prensa, con el reto a su jefe de prensa. Lo que fue muy fuerte en el sentido de que la jefe de prensa, no era cualquiera, la jefe de prensa de la presidencia, en vista de toda esta inseguridad presidencial, de esta performance presidencial, trató de terminar la conferencia de prensa y recibió un reto público por parte del presidente de la República. En 2 ocasiones. Todo esto demuestra además un descontrol. Voy a decir algo que resulta obvio, pero no las cosas obvias a veces se tienen presentes. Los presidentes de la República, incluyendo el chileno, obviamente, tienen un staff, un grupo de personas enorme de asesoría. Eso lo tienen todos los presidentes. ¿Por qué? Porque está todo reglamentado, regulado. Se trata de que el presidente no cometa errores. Y está todo previamente establecido. Hay una pauta del presidente de la República que todos conocemos, sabemos dónde va a ir. Hay otras pautas que son privadas, obviamente, pero la pauta pública está absolutamente prevista con mucha antelación y los puntos de prensa son puntos muy preparados. Los presidentes tienen un equipo, por ejemplo, de avanzada. Todo está preparado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando se trata de una crisis y va a haber un punto de prensa del presidente y por lo tanto ya no hay fusibles entre medio, porque normalmente hablan los ministros sectoriales, usted comprenderá. No habla el presidente cuando hay crisis. El presidente es la última ratio, ¿no? La última alternativa. Cuando habla el presidente está todo previamente preparado. Lo que va a decir, el objetivo de la conferencia de prensa, los resultados que se tienen que obtener, las posibles respuestas ante las preguntas eventuales de periodistas, etcétera. A veces se aceptan 3 preguntas y no más, en fin, lo que sea. Nada de esto, de los protocolos mínimos de una acción comunicacional, se cumplió el día viernes. Y esto complicó aún más las cosas al interior del gobierno, obviamente. ¿Por qué además? Porque en el gobierno hay, todos lo sabemos, y este gobierno se define como feminista, fuerzas feministas. Y las fuerzas feministas callaron durante mucho tiempo, varias horas, han hablado poco, pero en el subterráneo del gobierno sí que hablan. Y por lo tanto se ha producido una pugna al interior del gobierno muy intensa, con una descalificación hacia el presidente de la República muy intensa. Públicamente no, en el subterráneo sí. A ver, para no confundirnos con respecto a este caso, ¿qué les proponemos ahora? Vamos a relatar los hechos, una secuencia de hechos para que tengamos claro todo lo que ha ocurrido con respecto al caso del ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Situémonos un mes exacto atrás, 21 de septiembre. En páginas de distintos medios de comunicación, parlamentarios, expertos se referían a lo que era el balance de las fiestas patrias, llamaban a no normalizar la cifra de los asesinatos en fiestas patrias, que en esa fecha, el 21 de septiembre, llegaba a 25. Esto luego de que la ministra del Interior, Carolina Toá, tratara o dijera que se trataba de una cifra más o menos similar a la que hay en días habituales. Usted lo recordará, habló de homicidios habituales, eso generó polémica y se esperaba que distintas fuerzas del Ejecutivo salieran a responder o a criticar lo que había dicho la ministra del Interior. Eso hace un mes exacto atrás.
pese a la grave crisis de homicidio de estas prolongadas fiestas patrias, que llevó al delegado presidencial Gonzalo Durán a dar explicaciones ante los medios el día 22 de septiembre. Este es el día domingo 22 de septiembre. Se esperaba, estaba terminando este fin de semana, estos días largos de fiestas patrias. Ese es el día en que el ministro subrogante, ¿por qué ministro subrogante? Porque el presidente Gabriel Boric estaba fuera del país, estaba en Estados Unidos, la reunión de la ONU. Entonces, la ministra del Interior era vicepresidenta de la República en ejercicio y el subsecretario ministro del Interior subrogante, a cargo de la seguridad del país. Y ocurre que el ministro del Interior subrogante habría citado la tarde de ese domingo a su subalterna al restaurante peruano Ají Seco Mágico, en la calle Maquiver. Tomaron pisco sour, varios, tamaño catedral. El tamaño catedral, para los que no saben, es un pisco sour extra gigante en cuanto a su volumen. Medio litro podría ser. O más. ¿Tanto? Sí, medio. ¿Son vasos así? Sí, son unos vasos enormes, no sé si... Bueno, sí. Mostramos en Bio TV las imágenes del restaurante Ají Seco Mágico. Ese es, ahí está, lo mostramos en estos momentos. Y resulta que tomaron varios de estos tragos largos. Y luego, perdón, ají seco místico, no mágico, místico esa. Ají seco místico. Y luego se trasladan hasta la calle, hasta el Hotel Panamericano, en la calle Teatinos 320. Entre el restaurante y el hotel hay aproximadamente 9 cuadras, aproximadamente, pleno centro de Santiago. Todos lo conocemos, ¿no? El centro. O todos lo conocemos los que hemos estado en Santiago un buen tiempo. Y resulta que ahí vivía el subsecretario. La pregunta es cómo se trasladan, no tenemos idea. Según ella, se borra entera y se despierta a la mañana siguiente en el hotel. Según el subsecretario, a él le pasa lo mismo. Se borra entero. No recuerdan cómo se trasladaron. No se sabe. ¿Hay algún recuerdo vago de un taxi que los habría trasladado? Eso dice el subsecretario. En algún momento, cuando ella pregunta por qué tiene lesiones, lesiones en un brazo, en una muñeca, en la frente, él dice, es que trataste de bajarte del taxi y nosotros impedimos que te fueras, que te arrancaras, qué sé yo. Y en ese forcejeo se produjo esto. Pero ese 22 de septiembre comienza todo esto tomando profusamente pisco sour, ahí en este restaurante, el Ají Seco. Antes de seguir con la cronología, me están corrigiendo los auditores. A ver. 270, 300 ml. Ya, me anduve pasando. No tengo idea yo, pero ya. Eso es lo que dicen los auditores respecto al pisco catedral, que se habrían tomado 2 cada uno y un quinto lo habrían compartido. Eso dice la denuncia. Es decir, 2 piscos que sour catedral cada uno y el quinto lo compartieron entre ambos. Eso el 22. ¿Qué pasó el 23? A ver, ¿qué pasó? El ministro subrogante estuvo ausente en un balance de seguridad. Para ese día estaba previsto una pauta en la mañana. El subsecretario del Interior o ministro subrogante tenía que estar a las 8:30 de la mañana para hacer este balance de la seguridad global tras las fiestas patrias frente a los medios en una de las peores crisis de homicidios. Lo sabemos, estamos en una crisis de seguridad importante. Sin embargo, el subsecretario comunicó 30 minutos antes más o menos que no iba a estar presente sin dar razones de la ausencia. Luego se conoció que había dicho que lo aquejaba una fuerte migraña y que por eso no podía estar en el balance de seguridad. A ver, hay un detalle acá. Como se había producido una polémica con la ministra Carolina Toá respecto de que algunos acusaron normalizado el número de muertos porque dijo este es el promedio de un fin de semana habitual, lo que pasa que es más largo, y empezó todo el ejercicio comparando con otro fin de semana largo de un 18 de septiembre que hubiese tenido tantos días de asueto, y empezaron a revisar, era el 2019, y empezaron a comparar y aquí había más muertos. Se esperaba con atención este punto de prensa y resulta que Manuel Monsalve no llegó. Fuerte migraña era, esa fue la excusa. No sé si la dieron públicamente. No.
no la dieron públicamente, fue la excusa interna. Sí. Yo no recuerdo que hubiesen... No, simplemente no llegó nomás, no apareció. Ya, está bien, no aparece, estaba el subsecretario Vergara, el subsecretario de Prevención del Delito, que lideró este punto de prensa. Desde este 23 de septiembre, en que no aparece Monsalve, nos tenemos que saltar al 14 de octubre. 14 de octubre, que es el lunes de la semana pasada. ¿Y qué pasa el 14 de octubre? Se ingresa a la Fiscalía una denuncia por violación de una funcionaria de la Subsecretaría del Ministerio del Interior, señalando que los hechos ocurrieron el 22 de septiembre, donde habría habido una violación sexual. La persona entrega prendas que usó ese día, prendas que tenían algunos restos biológicos, y se hizo un examen esta persona en el servicio médico legal. Las pesquisas quedaron a cargo del fiscal Javier Armendáriz, quien tiene experiencia en investigación de delitos sexuales. ¿Qué pasa el día siguiente? El día martes, 15 de octubre. El director de la Policía de Investigaciones le comunica a la ministra del Interior, Carolina Toá, la primera persona del Palacio de la Moneda en enterarse formalmente de esta denuncia, de que existe esta denuncia por violación contra el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Y la ministra Toá le informa de manera básicamente instantánea, según lo dijo ella y lo reconoció el mismo presidente, al mandatario, quien según su propio relato lo citó la noche de ese mismo día al Palacio de la Moneda. Se juntaron pasadas las 19 horas, estaba oscuro, dijo el presidente. Monsalve sostuvo en esa cita de que no sabía de la denuncia, pero reconoció que revisó con anterioridad las cámaras del Hotel Panamericano. Además, aseguró que le dijo a la ex autoridad de Interior que iba a recabar más antecedentes y le instruye, de acuerdo a lo que informó posteriormente la vocera de gobierno Camila Vallejo, de que parta a la región del Biobío a avisarle a su familia. Entonces se entera la ministra del Interior, Carolina Toá, el pasado martes, le comunica al presidente de la República, quien cita esa misma tarde al ex subsecretario del Interior, y en esa cita, ese día martes, en la noche, el presidente se entera de que el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, había revisado las cámaras de seguridad del hotel. Ahora, más que instruir, él pide no ir a la región del Biobío. No es que no puede recibir una instrucción respecto a su familia, es un tema particular y personal. Lo que pasa es que él pide y dice sí, hay un acuerdo para que vaya a la región del Biobío. El 16 de octubre, al día siguiente, el subsecretario del Interior viaja a la región del Biobío para hablar con su familia sobre la denuncia. Se traslada en un vehículo por tierra, pero vuelve en un avión institucional de Carabineros. Pasaron días para que La Moneda, un par de días, reconociera, nosotros contamos esto aquí en Biobío de forma exclusiva, que había usado un avión de Carabineros, es un avión bimotor para varios pasajeros, un Beechcraft, y volvió a Santiago en este avión el día 16 de octubre. ¿Qué pasó después? El día 17, ¿no es cierto? El día ya 17 de octubre, Monsalve asiste a una subcomisión de presupuesto en el Congreso. Es decir, él tuvo este día administrativo donde fue a avisarle a la familia, y el día siguiente, lejos de pedirle la renuncia, él retoma sus funciones como subsecretario del Interior, con todo el Palacio de la Moneda, incluido el presidente, a sabiendas de la denuncia. Él asiste a una subcomisión de presupuesto en el Congreso, donde expone sobre la cartera de Interior ante los parlamentarios, sobre el presupuesto de seguridad. También tenía agendada a las 16 horas una reunión por la Ley de Infraestructura Crítica. Sin embargo, el diario La Segunda revela de que existe esta denuncia en su contra por violación. Se habla primero de abuso sexual, luego se rectifica que es violación y se genera gran revuelo. Esta reunión que tenía por infraestructura crítica a las 16 horas se suspende, porque a las 14:30 el subsecretario anuncia en los patios de La Moneda que deja el cargo. El día siguiente, el día viernes pasado, el presidente de la República da un sorpresivo, porque no estaba anunciado, punto de prensa, pasada las 10 de la mañana, un punto de prensa extensísimo que dura 53 minutos. Esto ocurre en Lampa, había una actividad del presidente en Lampa y todo se paraliza con este punto de prensa, donde el presidente confirma su reunión del martes en la noche con Monsalve y reconoce que le dijo que había solicitado acceso a las cámaras. Además busca explicar
¿por qué pasaron 48 horas para que le pidiera la renuncia? Dice que había que recabar todos los antecedentes. En este punto de prensa, como tú recordabas, se produce el cruce, este desencuentro con su jefa de prensa, que trató de, después de cerca de 30 minutos aproximadamente, de detener este punto de prensa y decir ya basta, termina todo esto. El presidente no lo aceptó. Estos son los hechos, naturalmente que aquí hay varias derivadas, pero estos son los hechos que conocemos. Y que yo creo que vamos a conocer más con el paso de la jornada. Mira, yo diría que aquí lo vamos a conversar con Daniela Ruiz-Tagle en el Palacio de la Moneda, pero yo diría que acá hay varias cosas. Lo primero, la denuncia del día 14. Pero resulta que Manuel Monsalve mandó a la inteligencia de la Policía de Investigaciones antes de la denuncia a incautar las cámaras. Queda la pregunta de saber por qué hizo eso, en virtud de qué facultades hizo eso, por qué agentes de la Policía de Investigaciones le obedecieron respecto de eso si carece de facultades. ¿Cuál es la línea de defensa del gobierno frente a este actuar? Y están diciendo que esta es la ley de inteligencia. Lo dijo el ex ministro de Justicia, actual subsecretario del Interior, Luis Cordero. Y esto tiene toda una trama de qué es lo que estaba haciendo y cómo estaba siendo utilizada la policía para este asunto. Y por último, habrá que ver qué es lo que ocurre con la denunciante. Se dice que Manuel Monsalve conoce a la familia. El padre de la denunciante habría trabajado, según reveló ayer Mega Noticias, en la campaña para la diputación de Manuel Monsalve. Es decir, en la zona habrían trabajado durante bastante tiempo, se conocían. A ver, al parecer es una persona que conocía el Partido Socialista en la zona, que es una persona que ha hecho campañas, que es una persona de la política local, que habría servido en algún momento en la campaña, ayuda, hasta de chofer de Monsalve, de estas cosas que hay en la campaña, yo te llevo y todo este tipo de cosas, creo que es así, y por lo tanto esta no es una cuestión casual. Mientras tanto, el jefe de gabinete de Monsalve salió volando del Palacio de la Moneda, que este es otro aspecto, porque resulta que después en la denuncia se dice que hubo un primer encuentro el 1 de septiembre entre Monsalve y la denunciante en el Costanera Center, donde él la habría citado, y que en algún momento después salieron a un parque, todo esto, hay gente ahí, no es una zona aislada, le habría dado un beso, etcétera, y que ella habría quedado paralizada, y que después él la llevó a su casa y se fue al hotel, quedaron en silencio, y que al día siguiente el jefe de gabinete, que es un operador o una persona vinculada al Partido Socialista de siempre, un abogado que ha tenido cargos partidarios o en el Congreso, que siempre está ahí, él le habría ofrecido, naturalmente, y me imagino que por encargo de Monsalve, un cambio de puesto y un aumento de sueldo. Y este cambio de puesto significaba estar siempre en las reuniones con Monsalve y acompañarlo a sus viajes en regiones. Esta persona que realizó esta gestión y que le subió el sueldo y la cambió a ella de puesto, salió volando cuando llegó Luis Cordero, y Cordero, la explicación que dio es que yo vengo con mi equipo y los del equipo anterior, o sea, los de Monsalve, todos a la casa, incluyendo él. Así están las cosas. ¿Se nos olvida algo? No, las otras son las derivadas, son las consecuencias, pero estos son los hechos. Las peleas que hay que investigar. Las peleas en la interna del comité político. No, eso lo vamos a